Bienvenido a mi video. Hoy veremos hemoptisis. Comenzamos con hemoptisis. Como definición, tenemos que la hemoptisis es la expectoración de sangre originada de la vía respiratoria inferior. Esto quiere decir que proviene por debajo de las cuerdas bucales. También tenemos el concepto de pseudohemoptisis, que este es cuando la sangre proviene de la vía aérea superior o del tracto gastrointestinal superior. Ahí lo conoceremos como una hemoptisis no verdadera. Tenemos que tener en cuenta que hay varias fuentes de sangrado dentro del pulmón y del árbol bronquial. Para esto tenemos una hemoptisis arterial pulmonar, la cual esta es una circulación de baja presión, la cual provee al parénquima pulmonar. Es la mayoría de los episodios de hemoptisis las que se originan de esta circulación. Esta no pone en riesgo la vida y pasan con menos frecuencia a embolización arterial. Y por otra parte tenemos la hemoptisis arterial bronquial. Este sistema de circulación es de alta presión, irriga el árbol bronquial, responsable solo del 2% del abastecimiento sanguíneo, pone en riesgo la vida en el 90% de los casos y estos sí pasan a embolización arterial. Tenemos que tener en cuenta la irrigación sanguínea hacia los pulmones. Esta puede provenir de arterias pulmonares o arterias bronquiales. Y la irrigación por parte del sistema circulatorio no bronquial, que son casi el 5% o menos de los pacientes van a tener una variación anatómica, ya sea de la aorta, intercostales, coronarias, torácicas, axilares, arterias subclavias o arterias fónicas superiores e inferiores. Entonces podemos dividir a la hemoptisis en aquellas que ponen en riesgo la vida y en aquellas que no ponen en riesgo la vida. Comenzamos con las hemoptisis que no ponen en riesgo la vida. Estas son la mayor parte de los casos de hemoptisis son aquellas que no ponen en riesgo la vida. Por lo general en países desarrollados es a causa de bronquitis, bronquiectasias o neoplasias bronquiales, que pueden ser estas primarias o secundarias. En países que están en vías de desarrollo, las causas de hemoptisis son diferentes, como el Mycobacterium tuberculosis, Paragonimus westermani, fibrosis no quística o bronquiectasias relacionadas con FQ, con fibrosis quística. La hemoptisis no es un síntoma poco común en la patología de vía aérea, debido a la localización próxima de bronquios y sus arterias. Para esto comenzaremos con la enfermedad de vías aéreas, teniendo como primero la bronquitis y bronquiectasias. Estas son enfermedades inflamatorias comunes causantes de hemoptisis. En la bronquitis, durante la fase aguda, puede ser que exista hemoptisis, sin embargo son expectoraciones en pequeñas cantidades y es poco frecuente que estas pongan en riesgo la vida. En una fase crónica es inusual encontrar hemoptisis en la bronquitis. En cambio, en las bronquiectasias, en la fase aguda es más frecuente y ponen en riesgo la vida, porque ya son grandes cantidades de sangre expectorada, de apariencia roja, con presencia de coágulos, un sangrado rápido por ruptura de las arterias bronquiales tortuosas o por submucosa hipertrofiada y vasos peribronquiales lacerados. En cambio, en la crónica no ponen en riesgo la vida y las cantidades expectoradas son mínimas de sangre. Pacientes con fibrosis quística, debido a que más pacientes con esta patología sobreviven y llegan a la adultez, la hemoptisis en bronquiectasias asociadas a FQ ocurre con más frecuencia. Otras de las causas de hemoptisis son las neoplasias bronquiales.
dentro de las cuales encontramos al carcinoma broncogénico primario, al carcinoma metastásico endobronquial, el cual puede provenir de un melanoma, de un cáncer de mama, de un cáncer de colon o de un cáncer renal. También tenemos al tumor carcinoide bronquial. Estas neoplasias nos dan un patrón clínico que el cual es el más común es que se presente una hemoptisis intermitente de pequeñas cantidades con una duración mayor a 2 semanas. Sin embargo, tenemos al tumor carcinoide bronquial, que con menor frecuencia puede llegar a generar un cuadro de hemoptisis que pone en riesgo la vida, pero la mayoría de veces no. Este es un tumor altamente vascularizado, no está relacionado con el tabaquismo y debe ser considerado en pacientes jóvenes no fumadores con episodios recurrentes de hemoptisis. Por otro lado, tenemos al sarcoma de Kaposi, el cual está presente en pacientes con SIDA y puede estar presente en vías aéreas o en parénquima pulmonar. Este sarcoma o esta tumoración es una causa potencial de hemoptisis. Otra de las causas de hemoptisis son las neoplasias benignas. Dentro de ellas tenemos a los hemangiomas y a los adenomas, en particular el adenoma bronquial. Sin embargo, estos rara vez son causa de hemoptisis, pero no se excluye de que estos puedan llegar a causar hemoptisis. También podemos hablar de otras patologías de la vía aérea que pueden causar hemoptisis. Dentro de estas tenemos a los cuerpos extraños, los cuales pueden generar un cuadro de hemoptisis debido a un trauma directo, a una inflamación local o a la obstrucción, que en este caso podría generar una neumonía necrotizante o bronquiectasias focales. Estas son menos recurrentes relacionadas a un cuerpo extraño. También tenemos a los broncolitos. ¿Cuáles son los nódulos linfáticos calcificados en la vía aérea? La erosión de estos puede generar un cuadro de hemoptisis. Sin embargo, pues es menos frecuente por la caída en la prevalencia de la tuberculosis o dependiendo de la zona donde se encuentre uno. En Estados Unidos puede ser vista más comúnmente por infecciones antiguas por histoplasma. También tenemos a las infecciones de vías aéreas. Dentro de estas pueden ser causadas por el virus del herpes o especies fúngicas. Particularmente se da en inmunodeprimidos y estas infecciones pueden llegar a generar un cuadro de hemoptisis. También encontramos que las fístulas entre un vaso sanguíneo y el árbol traqueobronquial pueden generar un cuadro de hemoptisis. Esto ocurre cuando hay una inflamación crónica vascular o una inflamación de la vía aérea. Sin embargo, las fístulas vasculares son propensas o tienen un alto riesgo de que éstas causen una hemoptisis que pongan en riesgo la vida del paciente. Y frecuentemente estas pueden estar previstas por un episodio de un sangrado pequeño que no pone en riesgo la vida. También tenemos a la lesión de Delafoy, que es un vaso aberrante o un vaso submucoso dilatado aberrante, que es más común encontrarlo en tracto digestivo superior, pero se han visto o se han reportado casos en vía aérea. Por eso no hay que excluir esta patología de ser causa de un cuadro de hemoptisis. En estos casos debe evitarse la biopsia porque tiene un alto riesgo de hemorragia y puede causar una hemoptisis masiva que en este caso sí puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Ahora veremos las enfermedades del parénquima pulmonar y principalmente en estas tenemos las infecciones. Dentro de ellas tenemos a la tuberculosis, al micetoma, a los abscesos pulmonares, a la neumonía necrotizante y estas infecciones lo que pueden causar es una erosión vascular, a lo que causa un cuadro de hemoptisis. El tener un aspergiloma y tuberculosis genera una hemoptisis que puede llegar a amenazar la vida del paciente. Esto se ve en el 40% de los pacientes que tienen aspergiloma y tuberculosis. También encontramos que en un cuarto de pacientes con dengue hemorrágico se les ha asociado un cuadro de hemoptisis. Por otro lado, tenemos las enfermedades reumáticas e inmunes que pueden llegar a ocasionar o generar un cuadro de hemoptisis. Dentro de ellas tenemos el
síndrome de Good-Pasteur, el cual es un síndrome que entra dentro de la hipersensibilidad tipo 2 por los anticuerpos antimembrana glomerular o anti-MBG que afectan al riñón y también pueden llegar a afectar al pulmón. Otras patologías autoinmunes y reumáticas son el lupus con un cuadro de neumonitis vasculitis, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, el síndrome de Behçet o la hemosiderosis pulmonar idiopática, que pueden generarnos un cuadro de hemoptisis. También tenemos desórdenes genéticos del tejido conectivo, como lo son el síndrome de Ehlers-Danlos de tipo vascular, en el cual vamos a tener una deficiencia o una alteración en la colágena tipo 3. También encontramos a los desórdenes vasculares pulmonares, los cuales se van a superponer con las enfermedades del parénquima pulmonar. Estas van a ser patologías que afectan la vasculatura pulmonar o la presión en estos vasos, en donde podremos encontrar la presión capilar pulmonar elevada, en donde tenemos que la presión venosa puede llegarse a afectar debido a estenosis mitral, enfermedades congénitas del corazón, falla ventricular izquierda, enfermedad veno-oclusiva pulmonar o una mediastinitis fibrosante. Y una alteración de la circulación arterial es una causa infrecuente de hemoptisis. También encontramos a la malformación arteriovenosa pulmonar, que puede ser causa de cuadros de hemoptisis. Dentro de esto tenemos a la telangiectasia hemorrágica idiopática o heredable, que puede poner en riesgo la vida especialmente durante el embarazo. También tenemos el aneurisma arterial pulmonar o bronquial, presente en el síndrome de Hughes-Stobin, el cual es una variante del síndrome de Behçet, en el cual encontramos una presencia de múltiples aneurismas tanto pulmonares y o bronquiales. También podemos encontrar trombosis venosa profunda. Y este cuadro que puede generar de hemoptisis pone en riesgo la vida del paciente. También tenemos al pseudoaneurisma pulmonar arterial o aneurisma de Rasmussen, el cual es causado usualmente por una infección, una neoplasia o un trauma. Este tiene una predilección por arterias pulmonares periféricas. Puede ser único o múltiple. Una tuberculosis activa o una paragonomiasis por daño vascular pueden llegar a ser una ruptura de este y por lo tanto provocar una hemoptisis, en la cual puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente. También encontramos al embolismo pulmonar, ya sea este trombótico, séptico o graso. En este, la hemoptisis es una manifestación rara y esta puede llegar a no poner en riesgo la vida. Sin embargo, si el paciente se encuentra en un tratamiento de anticoagulación, esta hemoptisis sí puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Por otro lado, también tenemos a los trastornos sanguíneos y el trauma que pueden ser causa de cuadros de hemoptisis. Dentro de los trastornos sanguíneos encontramos la trombocitopenia, el síndrome de disfunción plaquetaria, el síndrome de von Willebrand y el uso de anticoagulantes como causas o posibles causas de cuadros de hemoptisis. Por otro lado, pues tenemos el trauma de vía aérea o del parénquima pulmonar. Este trauma puede llegar a ser abierto o cerrado. En el trauma cerrado, la mayoría de veces son por colisiones en un vehículo motorizado, lo cual puede llegar a ocasionar fracturas de las costillas. Y en estas encontramos que 2/3 de los pacientes con trauma torácico provienen de accidentes en un vehículo motorizado. Estos son o causan golpes de alta energía, los cuales pueden llegar a generar fracturas o múltiples en las costillas, que es lo más común. El tener fracturas costales múltiples aumenta el riesgo de lesión intratorácica, especialmente en los pacientes adultos mayores, y aumenta el riesgo de padecer o de tener neumonía. Como tal, la pared torácica pues se encarga de proteger contra lesiones devastadoras en órganos intratorácicos,
Sin embargo, su lesión pues no puede poner en riesgo la vida, pero eso sí es extremadamente dolorosa. De ahí tenemos a la contusión aórtica, que en el trauma cerrado, la lesión mediastínica más común involucra la aorta. También podemos encontrar lo que es hemorragia de estructuras adyacentes, laceraciones venosas, fracturas de costillas, esternón y vértebras van a ocasionar pues que sangre el mediastino. Entonces, si encontramos sangre en mediastino, debemos tener una preocupación por sospechar una lesión aórtica. Y también tenemos a las contusiones pulmonares, las cuales generalmente ocurren junto con otra lesión en conjunto. Estas son el resultado de impactos de alta energía en colisiones en vehículos motorizados. Y en esta podemos encontrar una disminución en la complianza pulmonar y una disminución en la ventilación-perfusión. También encontramos a las drogas y toxinas como probables causas de hemoptisis. Dentro de ellas encontramos a la cocaína. También encontramos que a los fumadores de crack o piedra, cuando la cocaína se encuentra contaminada con un fármaco conocido como levamisol, en estos pacientes o personas que consumen estas drogas se encuentra o se puede encontrar en ellos un cuadro de hemoptisis. El levamisol es un fármaco utilizado en la industria veterinaria con un fin antiparasitario. Y se ha encontrado, han encontrado cocaína contaminada con este fármaco. También encontramos que el tratamiento con bevacizumab, el cual es un anticuerpo monoclonal utilizado para el tratamiento de algunos cánceres, el cual inhibe el factor del crecimiento endotelial. Pero se han reportado cuadros de hemoptisis que varían entre hemoptisis menores hasta aquellas que pueden llegar a poner en riesgo la vida del paciente. También se ha encontrado que la exposición a dióxido de nitrógeno está relacionada con cuadros de hemoptisis. Principalmente se utiliza para el mantenimiento o el empleo en canchas de hockey o pistas de hielo. Y se han encontrado personas que se dedican o trabajan en estas y que llegan a estar expuestas al dióxido de nitrógeno que presentan cuadros de hemoptisis. Ahora hablaremos de las hemoptisis que ponen en riesgo la vida, también conocidas como hemoptisis masiva. Para definir a la hemoptisis masiva o a las hemoptisis que ponen en riesgo la vida, para estas debemos definirla. Es una expectoración masiva de una gran cantidad de sangre y o sangrado amplio. Esta genera una obstrucción significativa de la vía aérea. También genera alteraciones significativas en el intercambio de gases y una inestabilidad hemodinámica. Es difícil cuantificar la hemoptisis, pero en la hemoptisis masiva se cuenta que hay de 150 mililitros en 24 horas a un sangrado mayor a 100 mililitros por hora para clasificarla como hemoptisis masiva. De ahí podemos hablar de las etiologías más comunes en los países desarrollados, en las cuales encontramos bronquiectasias relacionadas a FQ, la tuberculosis, las neoplasias de vías aéreas y las infecciones fúngicas, con mayor frecuencia el aspergiloma. En un estudio en una serie de 58 pacientes que pasaron embolización por hemoptisis, encontraron que el 40% era por bronquiectasias relacionadas con FQ, el 14% por metástasis pulmonares, el 12% por cáncer pulmonar y solo el 7% por infecciones fúngicas. En cambio, en los países en vías de desarrollo, la tuberculosis sigue siendo la causa predominante de hemoptisis, en donde encontramos que en la tuberculosis activa puede ser por una ulceración de las arterias bronquiales o por una ruptura del aneurisma de Rasmussen de la arteria pulmonar. En cambio, en la TB previa o inactiva,
encontramos que puede ser por erosión de un nódulo linfático calcificado de la arteria bronquial, también por bronquiectasias por daño estructural pulmonar por previa tuberculosis, por un micetoma en una antigua cavitación por tuberculosis previa, o por la ruptura tardía del aneurisma de Rasmussen. Ahora veremos brevemente lo que es el manejo de la hemoptisis. Como sabemos, debemos hacer una buena historia clínica, porque ya vimos que la hemoptisis puede estar presente en diversas patologías, con diversas etiologías, ya sea infecciosas o no infecciosas, autoinmunes, reumatológicas. Por eso es importante hacer una buena historia clínica. Y en ella debemos preguntarle al paciente cuánta sangre ha sido expectorada en las últimas 24 o 48 horas. También debemos preguntar si es que hay flemas mezcladas con la sangre que expectora y si esta flema que sale es clara, es blanca o incluso si es purulenta. También es importante preguntar cuándo fue la primera vez que ocurrió el cuadro de hemoptisis o si la hemoptisis es algo nuevo o un síntoma recurrente en el paciente. También preguntar si es que hay algún sangrado de la nariz o de las encías o del estómago o del recto. También debemos ver si el paciente presenta disnea. Ver o preguntar si el paciente expectora flemas y con qué frecuencia, si es diario o no. También debemos buscar si es que hay otros síntomas sugestivos de infección, como por ejemplo fiebre, escalofríos, sudoración nocturna o esputo purulento. También debemos preguntarle al paciente si ha tenido alguna erupción cutánea, si ha perdido peso, si tiene cefalea o algún dolor, aparte un dolor de huesos, artralgias, mialgias, y buscar síntomas que puedan ser sugestivos de una enfermedad sistémica, como por ejemplo las erupciones cutáneas, hematuria, artralgias o la presencia de linfadenitis. También es importante conocer los factores de riesgo del paciente, como por ejemplo si el paciente es un fumador y cuántos paquetes de cigarros fuma al día y por cuántos años ha estado fumando. Preguntar el uso de cocaína, preguntarle al paciente si éste conoce o sospecha que tiene un padecimiento pulmonar, cardíaco o renal. Preguntarle al paciente si ha pasado por algún procedimiento torácico, como colocación de stents, por cateterismo aórtico pulmonar o alguna cirugía. Buscar en el paciente si tiene algunos síntomas en las articulaciones o si tiene antecedentes de enfermedades en la colágena. Si el paciente conoce o sospecha de que padece de algún desorden sanguíneo, saber si el paciente toma aspirina o antiinflamatorios no esteroideos o toma antiagregantes plaquetarios o algún anticoagulante. Preguntar igual si el paciente tiene síntomas sobre patologías gastrointestinales o de la vía aérea superior. Es importante también preguntarle al paciente hacia dónde ha ido o viajado en los últimos meses, a qué países o a qué lugares, por posibles visitas a zonas endémicas de tuberculosis. También preguntar si él ha sido o ha estado expuesto a pacientes tuberculosos y ver si el paciente está en un riesgo alto de padecer o estar expuesto a tuberculosis o incluso a enfermedades parasitarias inusuales. También es importante realizar estudios de laboratorio en pacientes que tengan o se sospeche de un cuadro de hemoptisis que pueda poner en riesgo la vida del paciente. Es importante conocer el tipo sanguíneo del paciente y hacer una prueba cruzada de la sangre por si se llegara a necesitar transfundir al paciente. También es importante hacer una biometría hemática completa, tener tiempos de protrombina, electrolitos séricos, tener el nitrógeno ureico en sangre y la creatinina. Es importante también conocer los valores de los gases en la sangre
hacer pruebas de función hepática, también análisis de orina y realizar también una tinción Gram del esputo, al igual que hacer un cultivo del esputo, que incluya la búsqueda de Mycobacterium tuberculosis, de hongos y de bacterias, y también realizarle una citología al esputo. Y es importante también realizar una ecocardiografía para descartar posibles causas cardíacas de la hemoptisis. Y los estudios selectivos cuando se sospechan especiales condiciones en el paciente incluyen, por ejemplo, un tamizaje para drogas, como para cocaína o para presencia de aspirina, una prueba para la función de las plaquetas o también buscar péptido natriurético y estudios serológicos específicos como la búsqueda de anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA, anticuerpos anti-GBM, factor reumatoide o anticuerpos anticardiolipina. En los estudios de imagen podemos tomar apoyo de la broncoscopía, de la tomografía y de la arteriografía. En los pacientes con un cuadro de hemoptisis que pueda poner en riesgo la vida del paciente, se debe asegurar la ventilación y la oxigenación. En dado caso puede llegarse a intubar. Debe adquirir una posición del paciente de cúbito lateral, teniendo en cuenta que el lado hemorrágico debe ver viendo hacia abajo. Se debe asegurar la estabilidad hemodinámica del paciente, tener un acceso intravenoso y se debe tener medidas para el control del sangrado. También es importante tener en cuenta de la hemoptisis criptogénica, que en el 30% pues no tiene una causa identificada o no se encuentra. Incluso después de evaluación cuidadosa, el 30% no puede llegar a no encontrarse la causa de la hemoptisis. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.